Bien, chicos, continuamos con Augusto Comte y su doctrina de la ciencia del positivismo. Bien, para continuar, nada más quería profundizar con una de las situaciones que la doctrina de la ciencia que Augusto Comte pretendía eh, generar es esta acción de poder prever los datos, prever los comportamientos. Aquí recordemos un poco más también, en estudiar psicología, del condicionamiento operante clásico, que así como Thorndike, Pavlov y Skinner querían condicionar, pues también a veces el hombre puede reaccionar de forma instintiva a ciertos comportamientos, obviamente que más desarrollados. Comte quería entender el comportamiento social, pues para poder eliminar todas las situaciones que pudieran destruir este orden social. Por lo tanto, así Augusto Comte también quiere llamar a la sociología como física social, y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Bien, la base está el conocimiento que está constituido por leyes para Augusto Comte. Entonces, si queremos solucionar los problemas sociales, tenemos que conocer sus leyes que lo van generalizando. Entonces, por lo tanto, así como la física que descubre las leyes de la naturaleza, vamos a colocar como las leyes, la primera ley de Newton, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, y la segunda ley de Newton, movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la distancia y el tiempo y cómo van jugando esos papeles de distancia, tiempo, aceleración, se hace una fórmula y así podemos encontrar los resultados. Pues bien, él quería aplicar como que esa misma dinámica de encontrar las leyes, aplicarlas también pues al terreno de la sociología y de los comportamientos humanos para poderlos prever, manejar y hasta sistematizar. Obviamente que un ser humano puede ser, algunos comportamientos sociales se pueden predecir, no todos. Por eso tendremos que ver los alcances y los límites pues, de la ciencia, pero es una propuesta muy clara de Augusto Comte. Ahora, para el mejor estudio de la propuesta de Augusto Comte, pues vamos a manejar esta parte porque la física social o sociología, como él la quiere llamar, la divide en dos, que es estática social y dinámica social. Y después la dinámica social, pues la va a generar en tres estados que para él serán los mejores. No, los mejores, perdón. Serían los tres estados, como las tres etapas en las que pasa una sociedad, ¿sale? Y bien, vamos a trabajar pues la división de la sociología entendida como física social. Recuerdo, física social entendida como a encontrar las dinámicas que rigen los comportamientos humanos y sociales. Para Comte, esta ciencia se divide en dos. La estática social. Bueno, ¿pero qué es la estática social? Bueno, y como está definido ahí en su presentación, es la que estudia las condiciones de existencia que son comunes a todas las culturas y son comunes a todas las sociedades y los elementos que juegan esa conexión entre ellos. Técnicamente tendríamos que decir es que cuando analizamos a lo largo del tiempo el comportamiento de una sociedad arcaica, medieval, moderna, contemporánea, hipermoderna, nos damos cuenta que hay ciertos comportamientos que se repiten o que son constantes. Entonces, para ello le estaría llamando como la estática social, estática, aquello que permanece, que no se mueve y que es común a todos. Podríamos decirlo muy fácil, ¿no? Pues, la muerte. Y los ritos funerarios que en todas las culturas y en todas las sociedades como que se ven repetidas, ¿no? El fenómeno, a lo mejor va a variar la forma en que te dan sepultura, pero el acto de la muerte pues se va a seguir repitiendo. A lo mejor de una forma más escueta contemporáneamente, o a lo mejor más rica en signos culturales en otro tiempo, pero el respeto a la muerte. Eso diríamos es algo que se repite en todas las sociedades y lo podemos llamar como estática social. Hoy posiblemente puede haber más, ¿no? Ahora, eso es lo que determina lo que es la estática social, pero la dinámica social, ¿qué es? Bien, la dinámica social es el desarrollo de las sociedades a través del tiempo. Si bien la estática social es aquello que se permanecía en todas las sociedades, aquí pudiéramos ser que es el desarrollo o la forma en que van brincando o ¿sí? diferenciándose en el desarrollo esas sociedades. Ahora bien, para Augusto Comte, las sociedades viven en tres estadios o tres etapas que vamos a explicar más anteriormente. Solamente quiero
profundizar un poco más en esto de la dinámica social. Él entiende esto como un fenómeno, es decir, como algo que así se da. Especulativamente y críticamente, pues ya desde nuestra contemporaneidad, viendo su filosofía, vamos a darnos cuenta de que no todas las sociedades llegan a pasar por este desarrollo. Bueno, pero así él lo dijo en su tiempo, como una propuesta. Hoy tendremos más elementos como para poder complementar o criticar, por lo cual no queremos ahorita criticarlo tanto. Ya les dejaremos espacio para poder debatir sus posturas. Ahora, Comte afirma que los fenómenos sociales, al igual que los culturales, solamente pueden ser modificados conociendo sus leyes. Y aquí quiero poner un ejemplo que a lo mejor a mí no me gusta mucho, pero pues a veces racionalmente lo podemos comprobar, desgraciadamente, y es que en ciertas sociedades se repiten ciertos patrones, ¿no? Supongamos la violencia doméstica. ¿Sí? Padre que golpea a su madre, la madre es violentada por el padre de familia, luego ella genera cierta violencia dirigida a los hijos, porque no puede dirigir al padre, y los hijos después lo generan esa violencia a las cosas, como una cadena de repetición de actos. Bien, ¿cómo se puede modificar eso? Bueno, pues rompiendo pues esa cadena de agresión. Entonces, pero por eso se tendría que elaborar que la ley de quien es violento genera violencia y esa violencia genera más violencia dirigida a cosas diferentes, a una persona, a una cosa, a una institución, a lo que le represente, pues. Entonces, ¿cómo se pueden modificar? Bueno, rompiendo esa cadena, pero ante todo, primero tenemos que pronunciar, pues, cuál es esa ley que nosotros prevemos. Ese está un poquito, ¿no? También lo del alcoholismo, ¿no? Si tú tienes un abuelo alcohólico, un padre alcohólico, hay muchas posibilidades, eso no significa que así va a ser, pero hay posibilidades de que puedas tener o generar una adicción al alcohol o a otro tipo de enervante que te pueda generar algo de satisfacción. Obviamente que no es una ley, pero eso es desde nuestra vista, pero para en ese momento pues es un patrón que se sigue y al generarse un patrón pues se genera a veces en ley, ¿sí? Igual como otro de madre soltera, ¿no? Madre soltera, abuela, hija, madre soltera, nieta, madre soltera. También son ciertos patrones, no significa que es una ley, pero la ciencia que Comte quería llegar era a establecerse así de esa manera. Por lo tanto, tendríamos que ver hasta que en cierto punto sí nos da ciertos datos que tendríamos que tomar en cuenta. Por ejemplo, esto de la violencia sí nos puede permitir un fenómeno si hay un fenómeno de violencia intrafamiliar, si nosotros podemos salvar a los niños de que no tengan o no convivan con esa violencia, posiblemente ellos van a crecer sin esa violencia, y eso lo podemos entender gracias al señor Augusto Comte. Obviamente la psicología después va a afirmar, pero fue el primero en proponer como ciertas leyes para poder mejorar la sociedad. Tiene varios límites, pero al menos tiene sus bondades también esta teoría. Bien, ahora ya estamos casi cerrando esta primera etapa de lo que es la filosofía de Augusto Comte. Para Augusto Comte, la dinámica social está dividida en tres grandes etapas o estados. Todas las sociedades, para él, pasan por este esquema. La primera etapa, que es la que él llama etapa teológica, son aquellas sociedades en la cual el ser humano, al no tener elementos científicos para poder generar una interpretación del mundo y de la realidad, pues busca su origen y el sentido a través de la divinidad. O sea, si no sabes por qué llueve, porque no sabes el sistema de condensación del agua, bueno, le vas a atribuir que llueve gracias a que un dios manda la lluvia como una parte de bondad o de violencia, dependiendo qué concepción se tenga de esa divinidad, para poder satisfacer eso. Son, digamos, la etapa arcaica para Comte, donde no hay una explicación científica, sino más bien se apela a una autoridad divina o supraterrenal que dirija pues este mundo. Y obviamente los actos mágicos, míticos y religiosos son los que van a sobresalir en este tipo de esquema.
Luego viene la segunda etapa, que es el estado metafísico. Es aquel estado en donde, o etapa social, en donde ya no se dan explicaciones por medio de una divinidad o de ritos mágicos, sino que todos y cada uno de ellos tiene una explicación discursiva, conceptual, racional hasta cierto punto, es decir, a través de discursos, de conceptos, se quiere dar como una explicación de los fenómenos. Sin embargo, no es una explicación científica, ¿sí? Es aquellos momentos en cuales se va especulando, bueno, por qué sale el sol, por qué se oculta, por qué un eclipse, pero no se atiende a una divinidad, sino a un concepto. Se quiere elaborar discursos para poder explicar ciertos fenómenos, ¿sale? Igual, es la etapa filosófica, básicamente. Se recurren a ideas, sustancias, esencias, recordando a Platón, por ejemplo, a Aristóteles y todos los filósofos medievales, hasta inclusive Descartes, ¿no? Recordemos, pues la idea de la comunicación de las sustancias. Son estados. Luego viene para Comte, pues la cereza del pastel, que es la ley de los 3 estados. Para Augusto Comte es la llegada del estado positivo. Y como hemos dicho, estado positivo es cuando lo que se quiere dar lo que se quiere buscar se acontece en la realidad. Es decir, es aquel que basado en el método científico y el análisis de los hechos, podemos entonces establecer las leyes que van generando esta sociedad y estos comportamientos sociales. Por lo tanto, la ciencia y el método científico ha llegado a ser la respuesta o dar respuesta a todos los fenómenos sociales, inclusive abrir el panorama a una sociedad que puede desarrollarse y puede progresar. Es una visión de un mundo concreto, cerrado, es decir, no, este es un celular y es un celular, listo. No es un artefacto de teletransportación, no está especulando, es lo que es, explica el mundo y le abre un panorama futuro, obviamente racional y cerrado. Esta etapa sería la mejor para Comte porque no habría un conocimiento erróneo, no habría una especulación vacía, se especularía sobre cosas concretas y se harían leyes concretas. Por eso para Comte, esta ley de los 3 estados son las 3 etapas de las sociedades y todas deberían llegar pues a la etapa del positivo para decir, bueno, aquí llegamos junto a la ciencia a la culmen del desarrollo de las sociedades. Y bien, vamos cerrando pues este video, vamos a darle continuidad. Igual si tienen algunas dudas, lo pueden dejar en los comentarios. Vamos a abrir posteriormente también en otro video para darle respuesta a todas las dudas que vayan teniendo pues en el análisis y desarrollo de esta clase. Y finalmente también, si tuvieran ya alguna duda del manejo de los datos, de las guías y de los materiales, también lo vamos a ver ya cerrando los videos. Muchas gracias.